mi corazón para que entre el Rey, Jesús, Rey de gloria. Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón para que entre el Rey, Jesús, Rey de gloria. Ante la pregunta ¿quién es Jesús de Nazaret?, muchas personas responden: Jesús era un gran maestro de moral. Y lo comparan con otros hombres destacados de la humanidad, como por ejemplo Confucio, Buda, Zoroastro, Sócrates y otros hombres. Otros más ven a Jesús de Nazaret como el hombre que divide la historia de la humanidad, el punto de quiebre entre lo pasado y lo futuro. Otros dicen el mejor hombre que ha producido la humanidad, o el gran ejemplo. Jesús de Nazaret es todo eso y mucho más. Pero mientras veamos a Jesús únicamente como un gran hombre que vivió hace 2000 años, nos vamos a quedar faltos, nos vamos a quedar a medio camino. Todo lo exaltado que podamos decir de Él no expresa lo que en realidad Él es. Él es más grande de todo lo bueno que podamos imaginar. Y como ejemplo de esa superioridad, vamos a recordar dos de las grandezas del Señor Jesús que vimos la vez pasada, que están en Hebreos capítulo 1, verso 2. La primera grandeza es que Él es el heredero de toda la creación. Dios lo nombró a Él como dueño y poseedor absoluto de todo. Esa es la primera grandeza. La segunda excelencia de Él, que Él fue aquel por medio del cual Dios creó el universo. Es decir, que el Hijo es tan creador como lo es Dios el Padre. Esta noche vamos a ver otras 5 excelencias del Hijo, que están registradas en Hebreos capítulo 1, versos 3 y 4. Entonces vayamos en nuestras Biblias a Hebreos capítulo 1, versos 3 y 4. Y leámoslo todos al unísono. ¿Lo tenemos listo? 2, 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. La prédica de esta noche está basada en esta porción y el título de la porción es ¿Quién es el Hijo? ¿Quién es el Hijo? Y al reparar en estas 5 excelencias que vamos a ver esta noche, vamos a observar nuestra completa necesidad de Él. Estamos extremadamente necesitados de Jesús. Y sin duda vamos a llegar a esa conclusión. Pero ¿por qué es tan importante Jesús para nosotros? Vamos a dar 3 respuestas, los 3 puntos de la prédica. La primera respuesta, al primer punto, la pregunta es ¿por qué es tan importante Jesús? Primera respuesta, porque Él es nuestro Dios. Porque la primera. La segunda, porque Él es nuestro Salvador. Y la tercera, porque Él es nuestro Señor. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Salvador y Él es nuestro Señor. Vayamos al primer punto. ¿Por qué es tan importante Jesús para nosotros? Porque Él es nuestro Dios. En diferentes partes de la Biblia, la presencia de Dios es mostrada como rodeada de un resplandor muy fuerte, más intenso que el sol. Ese brillar de alrededor de Dios es originado por su propia persona y está unido inseparablemente a Él.
La gloria de Dios no es algo aumentado de Él. No podemos hacer una separación, decir, aquí está Dios y aquí está su gloria, que sí tiene relación el uno con el otro, pero que no fueren lo mismo. Eso es errado. Ambos están ligados, tanto Dios como su gloria están inseparablemente unidos. No podemos tener el uno sin tener el otro. Por eso, al inicio del verso 3, el escritor a los Hebreos nos dice, hablando del Señor Jesús, el cual siendo el resplandor de su gloria. El Señor Jesús es presentado como el resplandor de la gloria de Dios. Ese brillar de Dios enceguecedor es el Hijo. Esto nos muestra que el Hijo procede del Padre y por tanto está eternamente unido a Él. Esta es la tercera excelencia del Hijo. Procede del Padre y está eternamente unido a Él. Junto a ello es bueno recordar que la gloria de Dios también hace referencia a todo lo que Dios es en su naturaleza, lo que es en sus acciones, en sus pensamientos, en sus propósitos. La gloria de Dios expresa la persona misma de Dios. Y el Hijo es esa manifestación que proviene del Padre. Por tanto, el Hijo necesariamente es parte de Dios y a la vez es presentado un poco diferenciado de Él. Está un poco confuso. Recordemos el tiempo de invierno, ahora está haciendo un poco de calor, pero en invierno podemos estar en un lugar oscuro y cerrado. Salimos de ese lugar y nos hace un frío terrible y temblando y hasta castañando los dientes decimos, voy a ir al sol para calentarnos un poco. Pero al decir eso no estamos diciendo voy a tomar un cohete y voy a ir al centro del sistema solar. No estamos diciendo eso, sino que vamos a salir y nos vamos a poner bajo el influjo de los rayos que provienen directamente del sol. Tanto al astro del sistema solar como a los rayos que no vemos, pero sí sentimos que vienen del sol, a ambos llamamos sol. Así también el Hijo. El Señor Jesús procede del Padre y tiene la misma cualidad divina que el Padre. Como los rayos del sol, que vienen del sol, a ambos llamamos sol y tienen una característica similar porque el uno proviene del otro. De la misma manera, el Señor Jesús está relacionado con el Padre y es tan Dios como es Dios el Padre. Todavía más, va a aparecer examen, pero ¿recuerdan el pedido de Moisés a Dios en Éxodo 33? Todo el catálogo de la Biblia, ¿no? Moisés le pide a Dios, estando en el monte, le dice, te ruego me dejes ver tu gloria, te ruego me muestres tu gloria. E inmediatamente Dios le responde, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Entonces, según Éxodo 33, la gloria de Dios es entendida como el rostro de Dios. El Señor Jesús es ese rostro de Dios que ha sido visible cuando Él estaba caminando entre los hombres hace 2000 años. Ahora no podemos verlo. En este momento no podemos verlo. De hecho, si tratamos de ver a Jesús, lo que va a venir a nuestra mente son las películas de Jesús que hemos visto en la televisión o en el cine. No podemos verlo, pero vamos a verlo en su segunda venida. Cuando Él regrese, ahí vamos a poder verlo. Y cuando lo veamos, vamos a estar de frente con Dios mismo. En Él vamos a poder ver a Dios. Al Padre nadie ha visto jamás, dice la Escritura, pero el Hijo es el Dios que sí se deja ver. Y lo vamos a ver. Luego, continuando el verso 3, escribe, refiriéndose al Señor Jesús, que es la imagen misma de su sustancia. Es decir, el Señor Jesús es la imagen misma de la sustancia de Dios. Esta es la cuarta excelencia del Hijo.
Ahora, en esta frase, la palabra imagen no nos transmite el significado completo, más bien debería ser estampa, que el Señor Jesús es la estampa del Padre, porque expresa que el Hijo es la representación fiel de la sustancia de Dios. Esta es una figura, y presenta al Padre como un sello o como un sigilum de ese tiempo, que deja su imagen en el Hijo, y el Hijo corresponde fielmente al Padre. Pero esto puede dejarnos todavía a medio camino. Podemos llegar a la conclusión de que el Hijo, que en el Hijo está impregnada la forma del Padre, pero no es así, sino está impregnada la esencia del Padre. Todo lo que el Padre es, su eternidad, su soberanía, su sabiduría, está presente en el Hijo. Y el Hijo nos expresa todo eso. Esa impresión es el Hijo. En los tiempos bíblicos, todas las autoridades o personas importantes tenían un sello, con el cual autenticaban todo documento escrito por ellos. Sellaban utilizando hilos, cintas y cera, dejaban su marca ahí. Y una vez seca esta marca, correspondía fielmente al sello de esa persona. Entonces, este documento tenía la autoridad de la persona que había dejado su marca ahí. Y eso es el Señor Jesús. El Señor Jesús nos expresa todo aquello que Dios es, de forma fiel, porque el Señor Jesús corresponde plenamente a lo que es el Padre. Todo lo que el Señor Jesús era, decía, vivía, hacía, nos muestra fielmente al Padre, porque Él es la estampa exacta de Dios. Es por eso que el Señor Jesús y sus discípulos, cuando estaban en el aposento alto, le dice a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos el Padre? Porque el Señor Jesús muestra exactamente cómo es Dios. Viéndolo a Él, vemos a Dios mismo. Muchas veces las personas mayores, cuando ven a alguien, a un niño pequeño, lo ven y dicen, le dan una característica. Dicen, por ejemplo, este es igualito a su abuelo. La misma parada, la misma forma de hablar, este es igualito. Y eso es lo que esperamos ver cuando alguien desciende de otra persona genéticamente. Sus genes están en la otra persona. Por eso el Señor Jesús es la reproducción exactamente fiel de lo que es Dios el Padre. Y va más allá de las apariencias externas o accidentales. Y esto es posible porque el Hijo es también Dios. Distinto del Padre, otra persona, pero a la vez igual al Padre. Por eso el Hijo posee todos los atributos y perfecciones de Dios. El Hijo es tan Dios como lo es Dios el Padre. Vamos a hacer un repaso de las excelencias que hemos visto del Hijo. Este Hijo, que es heredero absoluto de todo, el medio por el cual Dios ha creado el universo, el reflejo de la persona de Dios y poseedor de la esencia divina, es además, como continúa el escritor, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es decir, todo mantiene su vida porque el Hijo es quien produce esa vida que requiere ese todo. Pensemos en las aves del cielo. Todas, cada una de ellas, tienen existencia mientras el Hijo les da vida. De la misma forma con todos los animales y de la misma forma con nosotros. Poseeremos vida mientras el Hijo nos dé vida. Desde lo grande, lo más grande, las galaxias, hasta lo más pequeño, los átomos, los electrones, los quarks,
van a estar funcionando y van a estar cumpliendo el objetivo que tienen mientras el Hijo les dé ese mandato. Y estas palabras, que es Él quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, nos da la idea de que todo es sostenido por el Hijo. Pero algo más, porque este sustentar, este sostener, es además conducir. Es decir, el Hijo está además conduciendo todas las cosas hacia el lugar que Él ha fijado para todo el universo, para todo lo que existe. Y mientras hace esto, además es posible la vida. Mientras el Hijo sustenta todas las cosas, es que la vida es posible. Ahora, esta afirmación de que el Hijo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder debería traer a nuestras mentes la creación. ¿Recuerdan lo que Dios dijo en la semana de la creación? Sea la luz. ¿Y qué pasó? La luz fue. ¿No es cierto? No había otra forma, tenía que existir la luz. Y luego dice, haya expansión en medio de las aguas. Y hubo. Después, produzca la tierra. Y la tierra produce. Hoy en día, el Hijo está pronunciando las palabras que conducen el universo hacia el lugar que Él ha determinado. Nosotros no podemos escuchar las palabras, pero Dios dice que esas palabras están sonando en este momento. Y como consecuencia, el universo entero obedece a la voz de quien lo conduce. Y de esa forma es posible la vida en nuestro planeta. Y es el Hijo quien pronuncia las palabras con las que mantiene las condiciones del universo. Este es el Hijo. Esto puede ser aplicado a lo que hemos vivido en las últimas semanas, pero hablemos de hace unos meses. Hace unos meses la conversación infaltable era el incendio en el Monte Chiquitano. Infaltable. El mundo entero se veía impotente ante este incendio que avanzaba y avanzaba y que no podía ser detenido. Aproximadamente 83 días ha ardido el monte y no podía ser apagado, supertanker incluido, hasta el momento en que el Hijo proveyó la lluvia. Y el incendio terminó. En algunas imágenes de internet mostraban parados en las nubes ángeles, varios ángeles con mangueras de bombero apagando, pero en realidad no ha sido necesario eso, solamente el Hijo dando la orden para la lluvia y el incendio terminó. Con todo y este apagar del incendio, dicen entre 5 y 7 millones de hectáreas han sido quemadas. Miles de animales muertos, 3 bomberos voluntarios. Y podemos estar seguros y afirmar categóricamente que todo esto no ha tomado por sorpresa al Hijo. Nada le toma por sorpresa, porque Él es quien da vida, el Hijo es quien da vida. Y también es el Hijo quien dice, ya basta. Y la vida termina. Por eso, con todo lo especificado por el escritor a los Hebreos, debemos estar seguros que cuando habla del Hijo, nos pone en la presencia misma de Dios. El Hijo es nuestro Dios, el Señor Jesús es nuestro Dios, porque realiza las obras de Dios, porque su persona, cualidades, atributos son los de Dios. Nadie que no sea Dios pudo haber participado en forma directa en la creación, solo Dios es el creador. ¿Y quién puede ser el reflejo de la persona de Dios? El mismo Dios. Él es el que sustenta todas las cosas con su palabra, porque el Señor Jesús es Dios. Entonces, todas las veces que veamos el Hijo, el Señor Jesús, el Verbo en las Escrituras, tenemos que estar seguros de que allí nos está hablando del Dios verdadero. Él es el adorado
desde la creación. Él ha sido adorado por Abel, por Enoc, por Noé, por Abraham, por Moisés, por todos los profetas. Es también a quien nosotros debemos adorar, servir y amar cada día, porque el Señor Jesús es Dios. Todo lo que caracteriza a la deidad pertenece tanto al Padre como al Hijo, y aunque el texto no lo dice, también al Espíritu Santo. Por eso, hermanos y hermanas, sin el Señor Jesús estamos perdidos y sin esperanza. Y si todavía nos preguntamos por qué es tan importante el Señor Jesús, acabamos de ver el primer punto: porque Él es nuestro Dios. Y en el segundo punto, porque Él es nuestro Salvador. La parte final del verso 3 dice: habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Aquí el escritor de la epístola nos presenta la sexta excelencia del Hijo, al decir: habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Esto nos lleva a afirmar inequívocamente que cuando hablaba del Hijo se estaba refiriendo a Jesús de Nazaret, porque Él es el único que fue capaz de dar su vida y quien la dio por nosotros. Su muerte en la cruz no fue un accidente o la falla en sus planes. ¿Alguna vez han escuchado eso? Están equivocados, no es así. El propósito central de la encarnación del Hijo fue para tomar nuestro lugar en el castigo que el portador de nuestros pecados merecía. Una pregunta: ¿quién es el que carga con los pecados de un no creyente? Un no creyente. ¿Quién carga con los pecados de un no creyente? El mismo no creyente. O sea, cada uno de los que no creen en Jesús están cargando sus pecados. Ahora, ¿quién está cargando con los pecados de un creyente cristiano? Nadie. Nadie. Porque esos pecados ya han sido castigados. Cuando estaban en las espaldas, en los hombros del Señor Jesús, Dios dio el castigo correcto que al portador de nuestros pecados merecía. No estaban sobre nosotros, estaban sobre el Hijo, cuando estaba en la cruz del Gólgota. Allí nuestros pecados han sido pagados, cancelados. Miles de años antes de este suceso, en el jardín del Edén, cuando nuestros primeros padres hubieron pecado, poco después de eso, Dios había declarado que Él pondría fin a la obra del tentador, de Satanás, y lo haría a través de la simiente de la mujer. Él pisaría la cabeza, la simiente de la mujer pisaría la cabeza y terminaría con el poder, el dominio de este engañador. Y eso es lo que hizo el Señor Jesús, aunque por esta obra Él también gustó la muerte. Por eso el Señor Jesús es la muestra más perfecta de la fidelidad de Dios. Su presencia en la humanidad, sus sacrificios son el ejemplo claro de que Dios es fiel. Dios es fiel, porque el Señor Jesús es el cumplimiento desde su primera promesa, la que hizo allá en Edén. Por eso, es por esa razón que en las últimas horas del Señor Jesús, el Padre lo trató como correspondía a quien se había hecho maldición al cargar con nuestros pecados, y lo entregó a la muerte. La sanción de esos pecados, de los pecados que cometemos, que hemos cometido, es la ira de Dios, recibir la ira de Dios, y esa la recibió el Hijo, para que nosotros no podamos gustar de ella. El perfecto Hijo ha dado su vida, ha derramado su vida como sacrificio para conseguir el perdón de nuestros pecados.
Su sacrificio pagó el precio exacto para cancelar la ofensa que nuestros pecados habían ocasionado. De manera que el creyente ya no sea separado de Dios. Él fue el sacrificio expiatorio. Nuestros pecados habían levantado como una especie de muralla entre nosotros y Dios. Una muralla de pecado, fétida, inmunda. Y toda esa muralla ha sido expiada, es decir, apartada, borrada, eliminada por el Señor Jesús con su sacrificio. De manera que ya no hay barrera de separación entre nosotros, los creyentes, y Dios. Ahora, nosotros debemos comprender que los pecados no son solamente acciones que realizamos, sino y ante todo es que dentro de nosotros hay una fuente interna, dentro de cada persona, de la cual brotan los pecados. Es un elemento interno que al estar en rebelión contra Dios, produce pensamientos y acciones de sedición en contra de Dios y de su voluntad. El sacrificio del Señor Jesús nos purifica por dentro, internamente. No tan solo pensamientos y acciones, sino nos lava tan profundo como nada puede hacerlo. Hace muchos años, los estudiantes de agronomía eran enviados a hacer prácticas en Choquinaira, de Viacha un poco más adentro. Allí pasaban todo el día entre las vacas, las porquerizas que había. Era parte del estudio. Y cuenta uno de ellos que en uno de sus viajes al retorno, todo el mundo los veía peor que de costumbre. O sea, de por sí los veían mal. Pero como eran jóvenes y estaban jugando, no prestaban atención hasta que llegan a su casa. Y a casi todos, al llegar a su casa, no les dejaban entrar y les mostraban la ducha como requisito para hablar con ellos. Habían estado entre el excremento del ganado y el olor se había apoderado de cada uno de ellos. Ellos no podían sentirlo, todos olían igual, pero los que estaban a su alrededor no podían soportarlo. Todos los humanos intrínsecamente tenemos una condición similar por el pecado. El que más, el que menos, está inundado de pecado. Emana olor a pecado. No podemos sentirlo porque todos olemos igual. Pero la presencia de Dios revela nuestra necesidad de limpieza. Si alguien desea estar con Dios, debe ser lavado. Y la única manera de poder ser libres y limpios es a través del baño profundo que solo la obra de Cristo puede realizar. Él es el único que puede realizar. Necesitamos recibir ese baño. Para ello el Hijo encarnado ha dado su vida, para que podamos recibir ese baño. Y ahora, una vez lavados, claro, podemos decir nosotros ya hemos sido lavados. Es cierto, pero nuestra necesidad de Cristo continúa tan intensa como al principio. No es que creyendo en Cristo ya estoy libre, ahora yo seguiré mi camino. No. Necesitamos de Cristo imperiosamente como cuando no creíamos en Él. Igual, porque Él es el medio por el cual podemos acercarnos a Dios, pero Él también es el medio que nos mantiene ligados a Dios. Él es cada elemento que podamos pensar que sea necesario para estar junto con Dios, para estar cerca con Dios. El Señor Jesús es todo lo que necesitamos. Y una vez hecha esa purificación de nuestros pecados, y como muestra de la plena aceptación de Dios, dice el autor al final del verso 3, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Tomó asiento al lado derecho de la majestad, es decir, de la grandeza, de la dignidad. Está hablando de Dios el Padre.
El lugar en el que se encuentra es el mega lugar, el lugar más alto que jamás pueda existir, junto a Dios el Padre. Esta es la séptima excelencia del Hijo, que está junto a Dios el Padre, al lado derecho. Y el lado derecho expresa honor y poder. Pudiéramos decir en los cielos, pero el dominio de Dios está por sobre los cielos. Y el Hijo está exaltado por encima de los cielos. El Hijo había descendido de este lugar en pos de un encuentro de amor con los pecadores, con nosotros, con quienes de su corazón brota pecado tras pecado, rebelión tras rebelión, maldad tras maldad. Él vino a nuestro encuentro para cambiarnos con su amor. Y concluido con el encargo del Padre, ya no le queda nada más que hacer. Entonces subió y llevó consigo su cuerpo humano glorificado. Luego de acabar la obra de redención, volvió al lugar en el cual estuvo por la eternidad. Ascendió a estar junto con el Padre. Ahora, no se trata de un premio sorpresa. Esto ya lo había anunciado el Señor Jesús. Por ejemplo, en Juan 17:5, cuando estaban en el aposento alto, en la oración sacerdotal, dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuese. Y ese ascenso cumple también con aquello que leemos en el Salmo 110. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor Jesús ascendió y está en el puesto de autoridad. Él es quien reina, gobierna, y lo veremos. Y cuando lo veamos reinando, esa va a ser nuestra mayor satisfacción. Una de las experiencias por la cual inevitablemente todos pasamos es la dependencia vital de nuestras madres. Ninguno de nosotros que está aquí puede decir que no ha pasado por esta experiencia, depender absolutamente de nuestra madre. Me estoy refiriendo al tiempo a nuestros primeros 9 meses, entre ser engendrado y el nacimiento. En este tiempo, una pequeña separación de nuestra madre por un tiempo ocasionaría que termine nuestra vida. Esa es una dependencia vital. Pero nuestra dependencia de Cristo es más imperiosa que esa. Necesitamos de Cristo. Vamos a necesitar de Cristo por la eternidad. Él es todo lo que necesitamos. Muchas personas piensan que el perdón de sus pecados puede ser posible únicamente por la bondad de Dios. Solo Dios, y por su bondad, puede Él perdonar los pecados. Que solo por su bondad puede perdonar los pecados. Y en realidad es algo errado, porque Dios nunca puede perdonar un pecado basado solamente en su bondad. Dios es infinitamente bueno. Dios es infinitamente bueno, pero jamás perdona pecados basado únicamente en que Él es bueno. Porque eso implicaría pasar por alto la sanción que cada uno de los pecados merece. No puede hacerlo, nunca lo ha hecho, nunca lo va a hacer. Eso iría, el perdonar los pecados solo por su bondad, yo soy bueno, entonces perdono pecados, eso iría en contra de su santidad, en contra de su justicia, en contra de su perfección, iría en contra de sí mismo. Dios puede perdonar pecados desde el más leve hasta el más horrible de los pecados, si es que podemos catalogarlos así, solo por el sacrificio del Señor Jesús.
solo por su muerte en la cruz, tomando el lugar del pecador. Dios perdona los pecados porque alguien pagó por ellos y satisfizo su demanda de justicia. Lejos del sacrificio de Cristo no hay perdón para el pecador. Si ese es el pensamiento de algunas personas, se están engañando. Sin el Señor Jesús no hay posibilidad de perdón para ningún pecado, el más pequeñito que podamos considerar. No hay perdón para ese, porque el Señor Jesús dio su vida para que podamos recibir la limpieza de todo mal, y entonces Él nos acerca a Dios. Y una vez más, ahora lavados de nuestros pecados, nuestra necesidad del Salvador continúa así de intensa, ya no porque necesitamos acercarnos a Dios, sino Él es el nexo que nos mantiene, que nos liga al Padre, porque Jesús es el mediador por el cual nos acercamos a Dios. Él es quien nos atrae a Dios y Él es quien nos mantiene ligados a Dios. Él es todo lo que necesitamos. Entonces conviene que con más decisión confiemos en nuestro Salvador, que nos consagremos a Él, que liguemos a Él nuestros pensamientos, nuestra manera de hablar, nuestra vida, porque el Señor Jesús es nuestro Dios. Lo dijimos en el primer punto. En el segundo punto, porque Él es nuestro Salvador. Y ahora, porque Él es nuestro Señor. En el verso 4, la palabra continúa: hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. En otra versión, se subraya el hecho de que el Hijo participa activamente en el ser hecho superior. Esa versión dice más o menos: haciéndose tan superior a los mensajeros, es decir, los ángeles, que ha heredado un nombre superior, más grande, por encima de ellos. Parece una oración redundante, ¿no? Porque a cada instante, tras casi cada palabra, destaca la ineludible superioridad del Hijo. Y saben, si osáramos comparar al Señor Jesús con los ángeles o con las personas, hallaríamos eso, que es Él excesivamente grande como para ser medido. No hay una escala de medida que pueda comparar a las personas o a los ángeles con el Hijo. Ninguna escala de medida. Sería como tratar de medir cuánto mide este piso y tratar de compararlo con la distancia de aquí a la estrella más lejana. No hay escala que pueda servir para ello. Encontraríamos que el Señor Jesús es superior en todo, aún de los ángeles. Encontraríamos una incuantificable superioridad del Hijo, porque el Señor Jesús es Dios. Existe un abismo de separación entre el Hijo y cualquier persona o ángel, porque el Hijo es Dios, el Dios infinito, el Creador, el Todopoderoso, el bendito, el eterno. Ese es el Hijo. El Señor Jesús no es un hombre deificado, es decir, alguien que ha sido tan bueno, pero tan bueno, que ha llegado a ser Dios. No. De hecho, eso no existe y nunca ha existido y nunca va a existir. Jamás alguien, por más bueno que sea, va a ser convertido en Dios. El Salmo 8 hace una afirmación en la que relaciona al hombre y los ángeles. Concretamente dice: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. En base a esta afirmación y a otras, se concluye que hay una escala de creación en la cual los ángeles son superiores a los hombres. De hecho, los hebreos del primer siglo
los consideraban tan superiores a los ángeles, los consideraban tan superiores que los veían como una especie de consejo de asesores de Dios. Después de Dios, estaban ahí los ángeles, cerquita de ellos en su esencia. Ahí cerquita. Es una idea equivocada, las Escrituras nunca dicen eso. El Antiguo Testamento no afirma en ningún lugar. Pero el escritor a los Hebreos está presentando al Señor Jesús, que siendo parte de la raza humana, de esta raza un poco inferior a los ángeles, y por la obra de Dios ha llegado a ser superior a los ángeles. Por eso Él es el destinatario de el nombre. Él posee el nombre que es superior a todos los nombres. Él es el Señor Jesús. Él ha recibido el nombre de Señor. Ahora, el nombre Señor a veces nos suena a poco, porque estamos en la calle y vemos a alguien mayor y le decimos, ¿cómo está, Señor? O escribimos una carta y la encabezamos con Señor, y estos hechos ha aguado la naturaleza de ese nombre. El nombre Señor dado a Jesús corresponde al nombre divino Adonai del Antiguo Testamento, que reconoce a Dios con la posesión del dominio soberano. Él es el soberano. Asimismo corresponde al Kyrios del tiempo neotestamentario, el nombre por el cual los cristianos de los primeros siglos preferían morir antes de dárselo a otro que no fuera Jesús. En el Imperio Romano llamaban Kyrios al César, al emperador le decían Kyrios. Pero los cristianos decían, no, César no es Kyrios, Jesús es el Kyrios. Y por esto, estos testarudos eran sentenciados a muerte. ¿Y saben? Preferían morir antes de dar a otro el nombre que pertenece a Jesús. Señor estaba reservado solo para Jesús. Aunque suene redundante, el Señor Jesús es el Señor, aún de los ángeles. Él es el Dios hombre, Dios revestido de humanidad, que antes de ser engendrado en el vientre de la Virgen María, por la eternidad siempre fue Dios, y por la eternidad que viene también va a ser Dios. Por eso, si osásemos comparar al Señor Jesús con ángeles, con personas, encontraríamos una superioridad excesivamente grande como para ser medida. Él es más grande, Él está por encima de todos, por encima de los ángeles y por encima de nosotros. En cualquier ámbito elevado que nos remitamos, inteligencia, bondad, amor, mansedumbre, poder, autoridad, etcétera, etcétera, vamos a encontrar la superioridad del Señor Jesús respecto de cualquier ser, sea este real e incluso imaginario. Ahora, el Señor Jesús, durante su caminar aquí en la tierra, podía ser tocado. Y también Él manifestaba todos los cambios que sufrimos nosotros. No nació grande y fuerte, tuvo que crecer. Cuando estaba trabajando en la carpintería, si se distraía y se daba un martillazo en el dedo, sentía dolor. Si se hacía una herida, sangraba. Cuando hacía frío, tenía que abrigarse. Cuando hacía calor, sudaba. Porque Él es un hombre 100%. El que había existido por la eternidad, el que creó el universo, fue revestido de humanidad. Se hizo hombre, no como con una varita mágica, sino se revistió de hombre. Y Él es, en su humanidad, es que ha llegado a ser el heredero y superior de toda la creación, de ángeles y humanos. Y posterior a su muerte,
experimenta lo que nadie antes experimentó, ni después de él va a experimentar en esa magnitud, la glorificación de su humanidad. Y fue entronizado por sobre todo el universo como el Señor, el que se hizo hombre, el que se humilló hasta el extremo de hacerse siervo de su creación. Ahora él mismo es el Señor de todos y es reconocido como Dios el Hijo, muy superior a toda persona nacida antes o después de él, incluso los más santos del Antiguo Testamento. Hay un dicho muy conocido: lo barato cuesta caro. ¿Han escuchado? Lo barato cuesta caro. Y entre las cosas que alude se encuentra, por ejemplo, la compra de un objeto más barato en un precio más rebajado que uno original, porque promete que va a durar, pero resulta que después de un tiempo de uso se deteriora. Lo llevas a arreglar, lo arreglan, vuelves a usarlo, se deteriora y se hace todo un drama, ¿no? Y al final te das cuenta que con las reparaciones, la compra y todas las reparaciones, era mejor comprar un original porque te iba a durar más. Cada día nosotros estamos ante el influjo de comentarios e ideas de todo tipo. Las menos son acordes con las afirmaciones bíblicas. En una abrumadora mayoría están en contra de las promesas y la obra de Dios. Y nosotros tenemos que escoger qué vamos a creer y qué vamos a seguir. En este momento nosotros estamos frente al original, el que tiene el nombre superior, el más excelente. Estamos frente al Señor Jesús. Y sabes, te conviene conocerle como tu Señor, no de labios para afuera, sino desde tu interior. Todos quienes escuchen del Señor Jesús, conviene que le conozcan como tal, como Señor. Conviene no a los intereses de Dios, sino a los intereses personales, a los intereses de nosotros mismos. Y en eso consiste el ser cristiano, en reconocer a Jesús como el Señor. Y que Jesús y solo Jesús es el medio por el cual podemos llegar a Dios. Nuestra vida y bienestar dependen absolutamente de ello. Esta noche vimos por qué es tan importante el Señor Jesús para nosotros. Mientras reflexionábamos las 5 excelencias del Hijo descritas en Hebreos capítulo 1, versos 3 y 4. 5 excelencias de un total de 7. Y en base a ellas hemos concluido que tenemos una extrema necesidad del Señor Jesús. Extrema porque de Él depende nuestra vida, de Él depende nuestra salvación, nuestra permanencia en la cercanía de Dios. Sin el Señor Jesús estaríamos perdidos y sin esperanza y sin razón de ser en la vida. Sin el Señor Jesús estaríamos perdidos y sin esperanza, porque Él es nuestro Dios, porque Él es nuestro Salvador y porque Él es nuestro Señor. Jesús es nuestro Dios porque es el Dios que se deja ver. Es mediante Él que podemos encontrar al Padre. Jesús posee todos los atributos divinos en la misma plenitud que las posee el Padre, Dios el Padre o Dios el Espíritu Santo. Además, Jesús es quien gobierna toda la creación y dirige toda la creación hacia lo que Él ha previsto para ella. Y al hacerlo, Él otorga vida y mantiene las condiciones de existencia en el planeta Tierra. Y lo hace por medio de su palabra. Jesús es nuestro Salvador porque fue quien se encarnó, vivió una vida sin pecado y murió como el único sacrificio posible para expiar nuestro pecado delante de Dios y así terminar con nuestra naturaleza de rebelión. Con su muerte nos atrajo a Dios y por su perfecta justicia
la muerte no pudo retenerlo. Entonces resucitó y posteriormente ascendió a la presencia de Dios, ascendió al lugar del cual había descendido. Ese es el lugar de dominio y de gloria eterna. Jesús es nuestro Señor porque, siendo hecho un poco menor que los ángeles y viviendo en esa condición, Jesús fue hecho superior a todos, por lo que recibió el nombre más excelente, el nombre superior, el nombre divino, el nombre Señor. Es quien tiene poder y dominio sobre el universo. Él es el soberano, delante de quien toda rodilla se dobla. Él es Señor, Él es nuestro Señor. C.S. Lewis, el escritor de las Crónicas de Narnia, un reconocido pensador de la primera mitad del siglo XX, dijo que si ante la pregunta ¿quién es Jesús? Alguien responde Jesús era un gran maestro de moral, lo que sucede, dice él, es que esta persona no ha entendido nada. Escribe C.S. Lewis, un gran maestro de moral es lo que menos expresa lo que Jesús es. Un hombre que fuese meramente un hombre y dijera las cosas que dijo Jesús, no sería un gran maestro de moral, podría ser un lunático, de un mismo nivel con el hombre que dice que es un huevo revuelto, o bien podría ser un demonio infernal. Usted puede encerrarle como loco, puede escupirle y darle muerte como si fuera un demonio, o puede postrarse a sus pies y llamarle Señor y Dios. Eso es lo que dice, lo que escribió C.S. Lewis. Hermanos, no tenemos más alternativas. Si pensamos en lo que el Señor Jesús ha hecho, y si junto a ello recordamos lo que el Espíritu Santo nos dice en Hebreos capítulo 1, versos 3 y 4, la porción que acabamos de ver, entenderemos que Jesús es Dios, que Jesús es el Salvador y que Jesús es el Señor. Una vez más estamos delante de Él, delante de nuestro Dios, de nuestro Salvador y de nuestro Señor. Él es todo lo que tenemos y no nos falta nada. ¿Qué haremos? ¿Hay algo que deberías tú hacer? Dios, el soberano del universo, vino para que tú lo conozcas y que vivas con Él. No en el futuro, sino hoy mismo. Y ese debe ser el anhelo de tu corazón y la búsqueda de tu vida, vivir con Él cada día. Esto implica renunciar a lo que te aleja de Él, en tus pensamientos, en tus acciones, en tu vida. Debes anhelar su cercanía, ofrecerte a ti mismo para Él, alejarte del pecado, resistir a la tentación. Sí, debes consagrarte a Jesús y vivir para Él. Debemos consagrarnos a Jesús y vivir para Él. Entonces, desde ahora decide conocer más a Jesús. Búscalo más en las Escrituras, lee más de Él en las Escrituras y conociéndolo, vive conforme a lo que Él pedía a sus seguidores. Vive decidido a hacer su voluntad. No dejes pasar un día ni un momento sin vivir para Él. En cada momento de tu vida, ante cada decisión que tomes, en medio de cada problema, cuando solo veas tristeza a tu alrededor, en todas tus alegrías, recuerda vivir para el Señor Jesús. Entrega tu vida a Él. Entreguemos nuestra vida a Él. Oremos. Padre bueno, nuestro Señor, te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos también porque has enviado al Salvador. Sin Él estaríamos perdidos y sin esperanza.
pero gracias a Él podemos llamarte Papito nuestro. Eres nuestro Padre. Señor, haz de tu obra en nuestro corazón. Ayúdanos a limpiar nuestros pensamientos, a limpiar nuestros caminos, que nuestros caminos, pensamientos, acciones sean agradables a ti, que vivamos para ti, que nos deleitemos en ti. Haz esta obra en nosotros, guíanos, Señor, a través de tu Espíritu. Y te agradecemos también por el tiempo que estamos viviendo. Hemos pasado días complicados y en todo ello hemos visto tu fidelidad y tu amor, y de qué manera nos has atraído a ti en oración. Ha sido también tiempos maravillosos por ello. Te agradecemos, Señor. Y ahora, Padre, vamos a volver a nuestras casas. Te pedimos que acompañes nuestro retorno, que estés con nosotros en cada momento. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Para que entre el Rey Jesús, Rey de gloria, yo abro mi corazón. Yo abro mi corazón para que entre el Rey Jesús, Rey de gloria. Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón para que entre el Rey Jesús,